La sala del consejo apestaba a arrogancia ese día. El capitán Matthew Rance había permanecido de pie ante la larga y reluciente mesa de obsidiana durante 6 horas, escuchando palabras engreídas disfrazadas de diplomacia. A su alrededor, las grandes potencias de la galaxia, los Barari, los síndicos Junoan, el dominio Orict, se habían turnado para recordarle a la humanidad su lugar. Una especie joven, una especie peligrosa, una especie que debería tener la sensatez de no exigir un estatus de igualdad. Matthew sabía que esto iba a pasar. Todas las señales estaban ahí. Incluso antes de que la delegación de la Tierra entrara en la torre espiral del Consejo Galáctico en Baros Prime, los rumores de traición ya habían llegado a sus oídos. Acuerdos comerciales prometidos estaban siendo discretamente cancelados. Las garantías de los tratados habían sido reescritas sin previo aviso. Los miembros del Consejo susurraban sobre sanciones y contención. Y ahora, después de 6 horas de amenazas apenas veladas y enmascaradas como negociaciones de paz, era oficial. La humanidad estaba siendo acorralada, neutralizada, recibiendo sonrisas falsas para ser apuñalada por la espalda. La mandíbula de Matthew estaba tensa mientras la consejera Dreyis de los Barari terminaba de hablar, sus 4 ojos brillando con una falsa amabilidad. Y así, para la preservación de la armonía galáctica, dijo, la Tierra debe aceptar las restricciones propuestas a su expansión militar. Seguramente, Capitán Rance, puede ver que esto es por el bien común. La sala quedó en silencio, todos los ojos fijos en él. Los implantes de traducción le transmitían las palabras al oído con perfecta claridad. Por el bien común. ¿El bien común de quién?, pensó Matthew sombríamente. Ciertamente no el de la Tierra. Se levantó de su asiento lentamente, de forma deliberada. Detrás de él, el embajador Holt y el resto de la delegación de la Tierra parecían pálidos, con los labios apretados. Sabían lo que se avecinaba. Matthew no se molestó con las frases de cortesía habituales, ni con agradecimientos floridos, ni con una gratitud fingida por la guía del consejo. Los miró fijamente, a los rostros satisfechos de las especies que una vez habían suplicado la ayuda de la Tierra contra las incursiones tribar apenas una década atrás. En aquel entonces, cuando las flotas de la humanidad habían cambiado el rumbo de la guerra, salvando media docena de mundos del núcleo. Qué rápido se desvanecía la gratitud. Su voz, cuando por fin habló, era fría como el acero. Permítanme ser claro, dijo. La Tierra no renunciará a su derecho a defenderse, ni aceptaremos ser tratados como una especie subordinada en un consejo por el que hemos sangrado y sacrificado más que la mayoría. Dreyis parpadeó, su sonrisa desvaneciéndose. El señor de la guerra Orict a su izquierda gruñó en desaprobación. Matthew continuó, su mirada recorriendo la cámara, clavándola en cada representante. Durante meses, dijo, hemos respetado estas negociaciones de paz a pesar de las provocaciones, a pesar del sabotaje de nuestras rutas comerciales, a pesar de la negativa del Consejo a abordar los ataques a nuestras colonias. Y hoy, esperan que firmemos la renuncia a nuestro futuro. Dejó que las palabras resonaran. La Tierra no obedecerá. Con efecto inmediato, nos retiramos de estas negociaciones. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Una de las síndicas Junoan, pálida y elegante, se levantó a medias de su asiento. Capitán Rance, seguramente usted. No he terminado. La voz de Matthew cortó la sala como una cuchilla. Volveremos a Sol. Cualquier agresión futura contra los intereses humanos será respondida de la misma manera. Si el Consejo elige escalar la situación, sepan que la humanidad no teme a la guerra. Silencio. Pesado, denso, opresivo. Finalmente, la consejera Dreyis habló de nuevo, su voz quebradiza. Ese es un rumbo peligroso, capitán. Aislará a su especie. Matthew se permitió una sonrisa delgada, no de calidez, sino de desprecio. Preferimos estar solos que arrodillarnos entre mentirosos. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta. La delegación humana lo siguió, el eco de sus botas resonando contra el suelo pulido mientras salían de la cámara. Detrás de ellos, los atónitos miembros del Consejo permanecían sentados, congelados. En las horas que siguieron, la noticia se extendió por toda la galaxia.
Los humanos se retiran de las negociaciones de paz. El Consejo Galáctico admite su error. Los titulares estaban por todas partes. Indignación pública en algunos sectores, pánico silencioso en otros. En la Tierra, hubo una sombría aprobación. La humanidad ya había sido humillada lo suficiente. De vuelta en su nave, la ISS Revenant, Matthew observaba los noticieros con una expresión pétrea. Demasiado tarde. El Consejo se apresuraba, emitiendo declaraciones, ofreciendo disculpas a medias, culpando a la falta de comunicación. Pero la suerte estaba echada, y Matthew sabía una cosa: ya no habría paz. La ISS Revenant se deslizó en órbita alta sobre Varos Prime en menos de una hora, su enorme mole eclipsando a las naves civiles agrupadas cerca de los anillos de la estación. Desde el puente de mando de la nave, el capitán Matthew Rance estaba de pie junto al visor principal, con los brazos cruzados y la mirada fría. ¿Estado?, preguntó. El comandante Briggs, un veterano curtido con profundas arrugas en el rostro y una voz como grava, respondió sin dudar. Nuestra delegación está a bordo. Todas las naves de la flota Caria informan que están listas para partir. ¿Alguna señal de persecución? Briggs negó con la cabeza. Nada abierto, pero el control de tráfico local está retrasando nuestra autorización. Probablemente esperando que una nave de guerra del Consejo nos escolte. La mandíbula de Matthew se tensó. Por supuesto que lo hacían. Ejecute un barrido completo de contramedidas electrónicas. Prepare los escudos y las armas discretamente. Si intentan acorralarnos, nos abriremos paso a la fuerza. La sonrisa de Briggs fue sombría. Entendido. Matthew se volvió hacia el visor, observando las nubes arremolinadas del planeta de abajo. Habían sido unas semanas muy largas, meses en realidad, de discursos vacíos, falsas promesas y traiciones silenciosas. Y ahora, finalmente, la humanidad había tomado una postura. Pero las posturas tenían consecuencias. Activó el comunicador. Póngame con el embajador Holt. Un momento después, el rostro de Holt apareció en la consola, cansado, demacrado. El hombre parecía 10 años mayor que hacía un mes. Capitán, saludó Holt. Supongo que ha visto la última declaración del Consejo. La he visto. Patética. El comunicado oficial del Consejo había salido pocos minutos después de que abandonaran la Cámara. Un intento desesperado de controlar la narrativa. Palabras como malentendido, retirada temporal, amistad continua, fueron lanzadas al aire. Huecas. Están tratando de pintarnos como agresores inestables, dijo Holt con amargura, diciendo que nuestra retirada fue emocional, impulsiva. Matthew resopló. Que lo intenten. Cualquiera que preste atención sabe la verdad. Holt se inclinó ligeramente hacia adelante. El gobierno de la Tierra ya está respondiendo. La presidenta Langley emitió una declaración hace una hora. Estamos movilizando a las reservas. Los ojos de Matthew se entrecerraron. Eso fue más rápido de lo que esperaba, pero no sorprendente. Las señales eran evidentes desde hacía semanas. El bloqueo de los convoys comerciales de Marte, las incursiones piratas en las colonias Taeti que tenían las huellas del Consejo por todas partes. El intento de asesinato del embajador terrano el mes pasado, discretamente barrido bajo la alfombra. Y ahora, un aislamiento político abierto. ¿Cuál es nuestro plan de contingencia?, preguntó Matthew. La boca de Holt se tensó. El comando de la flota está emitiendo órdenes silenciosas a todas las fuerzas de tarea Caria. Postura defensiva. Pero ambos sabemos que esto va a escalar. Los Orict presionarán. Los Barari no querrán parecer débiles. Matthew asintió. Y si lo hacen, entonces la Tierra estará sola. Matthew soltó un lento suspiro. La frase se había usado tantas veces en los últimos días que era casi un cliché. Pero el significado era real. La Tierra estaba sola, aislada por el mismo Consejo que una vez había ayudado a salvar. Y pronto estaría en guerra. La tensión a bordo de la Revenant se hizo densa a medida que pasaban las horas. El retraso en la autorización se prolongaba. El control de tráfico del Consejo citaba dificultades técnicas. Pero Matthew no se dejaba engañar.
Reconocía una táctica dilatoria cuando la veía. En el foso táctico, la teniente Vaughan realizaba escaneos constantes. Capitán, informó. Elementos de la flota del Consejo se están moviendo a posición. Un crucero, 2 fragatas, aproximándose desde el lado oscuro de la estación. El rostro de Matthew se endureció. Briggs. El viejo comandante ya se estaba moviendo. Todas las baterías en línea. Contramedidas electrónicas activas. Cazas en espera. Matthew abrió un canal a la flota. Todas las naves Caria, prepárense para la partida inmediata. Ninguna acción hostil a menos que nos disparen. Pero si nos bloquean, nos abriremos paso. Una por una, las confirmaciones llegaron. Cambió de nuevo al comunicador. Embajador Holt, póngase a salvo. Vamos a salir a la fuerza. Entendido. Buena suerte, capitán. Matthew se plantó en el centro del puente, cada músculo tenso, la mirada fija en la pantalla táctica. 3 naves de guerra del Consejo. No eran suficientes para amenazar realmente a la Revenant, no si se defendía, pero un solo disparo intercambiado aquí podría desatar una guerra. Y eso, sospechaba, era exactamente lo que algunas facciones del Consejo querían. Cuando llegó la transmisión, no fue una sorpresa. ISS Revenant, aquí control de Varos Prime, llegó la voz cortante de un oficial Junoan. Se les ordena mantener la posición. Un destacamento de seguridad del Consejo escoltará su flota a un anclaje seguro para una revisión diplomática adicional. La respuesta de Matthew fue hielo puro. Negativo, control de Varos. Estamos partiendo. Cualquier intento de impedirnos el paso será considerado hostil. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego, un parpadeo en la pantalla táctica. El crucero está cargando armas. Gritó Vaughan. Escudos arriba. Ladró Briggs. La voz de Matthew fue como una cuchilla. Timón, máxima potencia. Rompan la órbita. Formación Delta. Los enormes motores de la Revenant rugieron, y la nave se lanzó hacia adelante. A su alrededor, la flota solariana la siguió. Fragatas, cruceros, incluso unas pocas naves de escolta civiles maltrechas. En la pantalla, las naves de guerra del Consejo se movieron, bloqueando su camino. Crucero del Consejo fijando misiles, anunció Vaughan. Matthew no dudó. Solución de tiro solo a sus motores. Disparen si ellos disparan. Los segundos se alargaron como horas. Entonces, una alarma de fijación de misiles sonó. Misiles en camino. ¡Fuego! Las pesadas baterías de la Revenant hablaron. Rayos de energía abrasadora surcando el espacio. Los escudos delanteros del crucero del Consejo colapsaron bajo el bombardeo, su sección de motores fue martillada. Un momento después, las naves Caria desataron su propio fuego de respuesta, abriendo un agujero en el bloqueo. La Revenant pasó rugiendo junto al crucero lisiado, con el resto de la flota en formación cerrada detrás. ¿Estado?, exigió Matthew. Daños menores en los escudos, informó Briggs. Sin bajas. Crucero del Consejo incapacitado. No nos persiguen. La mandíbula de Matthew estaba tensa. Bien. Fijen curso a sol. Máxima potencia. Salgamos de su espacio de una maldita vez. La huida desató una tormenta de fuego galáctica. Para cuando la Revenant llegó a la Puerta de Sol 4 días después, la noticia ya se había extendido. Imágenes del intento de bloqueo del Consejo y la ruptura de la flota humana inundaron todos los canales de medios. Naves de guerra del Consejo disparan a la delegación humana. Flota de la Tierra fuerza el bloqueo. Bajas evitadas. Las tensiones galácticas explotan tras el fracaso de las negociaciones de paz. E inevitablemente, los humanos se retiran de las negociaciones de paz. El Consejo Galáctico admite su error. Fue la frase que quedó grabada. En mundos neutrales, sistemas independientes, e incluso entre los propios miembros del Consejo, se alzaron voces de disidencia. El Consejo había jugado mal sus cartas. La retirada de la humanidad había expuesto su corrupción, y el violento intento de bloqueo solo lo confirmó. Pero nada de eso consoló a Matthew mientras la Revenant entraba en el espacio de Sol. La guerra se avecinaba.
Se reunió con el almirantazgo al día siguiente, una conferencia holográfica privada con el gobierno de la Tierra y el comando de la flota. Los rostros en la pantalla eran sombríos. La presidenta Langley, el almirante Arrow, el ministro de Defensa Calder. Hizo lo correcto, capitán, dijo Arrow con voz ronca. Si hubiera mantenido la posición, habrían arrestado a la delegación, o algo peor. Matthew asintió. No podía permitirlo. Calder habló a continuación. El Consejo está fracturado. Algunas facciones ya están pidiendo una flota punitiva contra nosotros. Otras están en pánico, pero la amenaza es real. Langley se inclinó hacia adelante. La Tierra está sola ahora, capitán, pero seguimos en pie, y lucharemos si es necesario. La mirada de Matthew era firme. Lo haremos. Más tarde, solo en sus aposentos a bordo de la Revenant, Matthew miraba las familiares estrellas de sol. Había sucedido. La guerra que todos habían temido, que todos habían intentado evitar, era ahora inevitable. Y mientras estaba sentado en la silenciosa oscuridad, un pensamiento ardía en su mente. Creían que podían quebrarnos. Creían que podían comprarnos con palabras vacías y amenazas. Ahora verán de qué está hecha realmente la humanidad. Se levantó, se enderezó el uniforme y regresó al puente. La tormenta se acercaba, y la Tierra la enfrentaría de frente. Varos Prime ardía, no con fuego, sino con indignación. En la aguja del Consejo, las secuelas de las fallidas negociaciones de paz se extendían por cada cámara. Los noticieros mostraban repeticiones interminables de la audaz huida de la Revenant, con el crucero lisiado del Consejo a la deriva, como un símbolo de vergüenza. Y ahora, en el santuario interno del Consejo, las dagas estaban desenvainadas. La consejera Dreyis estaba sentada a la mesa principal, con las manos cruzadas con una calma estudiada, aunque su furia interior hervía. A su alrededor, las voces más poderosas de la galaxia, los señores de la guerra Orict, los síndicos Junoan, los tecnarcas Tarkin, discutían en un crescendo creciente. Nos humillaron. El señor de la guerra Korak de los Orict golpeó la mesa con el puño, y la pesada estructura crujió bajo el golpe. Una flota humana atacó nuestras naves y huyó con impunidad. Esto es la guerra. Su intento de bloqueo no fue autorizado, replicó fríamente la síndica Vera. Usted escaló la situación. Ya se estaban preparando para la guerra. Bramó Korak. ¿Creen que se movilizaron tan rápido por accidente? Los humanos planearon esto. Nos tendieron una trampa. Una oleada de murmullos de acuerdo se extendió por la sala. La mirada de Dreyis recorrió la cámara, calculando. La retirada de los humanos había sacudido al Consejo, exponiendo sus divisiones para que todos las vieran. Y lo que era peor, la simpatía pública en varios sectores neutrales se inclinaba hacia la Tierra. Son una amenaza, dijo finalmente, su voz cortando el ruido. Una especie peligrosa e inestable, pero una guerra abierta ahora fracturaría aún más al Consejo. Debemos proceder con cuidado. El Tecnarcas, su aliado más cercano entre los Tarkin, asintió. Atacar primero sus colonias exteriores. Acciones indirectas. Hay que desangrarlos, contenerlos, forzarlos a extenderse más de la cuenta. De acuerdo, dijo Dreyis. La guerra total puede esperar. Pero no todos estaban convencidos. Los ojos del señor de la guerra Korak ardían. Ustedes hablan de contención, yo hablo de aniquilación. Si dudamos, ellos atacarán primero. Y por primera vez, Dreyis no estaba del todo segura de que estuviera equivocado. De vuelta en Sol, la Tierra ya se estaba moviendo. El comando de la flota se estaba movilizando más rápido de lo que nadie hubiera pensado posible. La Revenant atracó en órbita alta sobre Marte, su tripulación trabajando sin descanso para rearmarse y repararse tras la huida de Varos. En el cuartel general de la flota, el capitán Matthew Rance estaba de pie ante el mapa holográfico del espacio Sol, rodeado de almirantes, estrategas y ministros. Informes confirmados de naves Orict concentrándose cerca de la puerta Epsilon, dijo el almirante Arrow con el rostro sombrío. Flotas comerciales Junoan retirándose de las rutas comerciales solarianas.
Varias colonias fronterizas informan de sondas no identificadas. La mirada de Matthew era dura. Están probando nuestras defensas. Exactamente, asintió Arrow. Las facciones del Consejo están divididas. Algunos quieren una guerra total, otros prefieren una escalada lenta, pero las dagas están fuera. La presidenta Langley apareció en el holograma principal, su voz firme. Hemos enviado emisarios a los sectores neutrales, pero no podemos contar con aliados. No los necesitamos, dijo Matthew. Pero si necesitamos golpear lo suficientemente fuerte como para hacer que el Consejo se lo piense 2 veces. Hubo una pausa. La sala estaba tensa. Todos conocían los riesgos. Finalmente, Arrow habló. De acuerdo. Los Orict son la amenaza inmediata más peligrosa. Si esperamos, atacarán primero. La voz de Langley era firme. Entonces no esperamos. 2 días después, comenzó el primer contraataque de la Tierra. Operación Escudo de Hierro, un despliegue rápido de fuerzas de tareas solarianas a las colonias fronterizas, diseñado para fortificar posiciones clave y disuadir la agresión del Consejo. Matthew lideró la primera oleada personalmente a bordo de la Revenant. Mientras la flota se deslizaba a través de la puerta próxima, él estaba en el puente, observando las estrellas desdibujarse. El comandante Briggs se unió a él. Acaban de llegar informes, dijo en voz baja. Incursores Orict atacaron la colonia Sigma Aerodani. Bajas civiles graves. Los puños de Matthew se apretaron. ¿Algún superviviente? Algunos. La milicia local los repelió, a duras penas. La mandíbula de Matthew se tensó. La supuesta contención del Consejo ya había comenzado. Ya no perdían el tiempo con la diplomacia. Señala todos los elementos de la flota, dijo. No más defensa pasiva. Si vienen a por nosotros, contraatacamos. El doble de fuerte. Sí, capitán. En Sigma Aerodani, las cicatrices del ataque eran recientes. Hábitats calcinados, estaciones orbitales destrozadas, restos a la deriva. Todas las sombrías marcas de la brutalidad Orict. Cuando la Revenant emergió del hiperespacio, las desesperadas transmisiones de los supervivientes inundaron los canales. Aquí el gobernador Strasmour. A cualquier flota terrana, necesitamos ayuda. Se llevaron a miles. El rostro de Matthew era una máscara de fría furia. Desplieguen equipos de socorro, ordenó. Cuarentena militar total, y quiero que cada nave Orict en este sector sea cazada. El comandante Briggs vaciló. Eso escalará las cosas rápidamente, señor. La voz de Matthew fue baja y peligrosa. Bien. Que sepan que la Tierra no será su saco de boxeo. El primer ataque llegó menos de un día después. Incursores Orict, rápidos, brutales, demasiado confiados, golpearon el perímetro de defensa exterior de Sigma. Pero esta vez no se enfrentaban a civiles indefensos. Esta vez se enfrentaban a la Revenant. La batalla fue corta y sangrienta. Matthew estaba en el centro del puente de mando, con los ojos fijos en la pantalla táctica. Apunten a sus motores, ordenó. Que no escapen. Rayos y misiles destrozaron las naves Orict, haciéndolas pedazos. La famosa crueldad del enemigo se encontró con algo más frío. La furia humana, afilada por la traición. Cuando todo terminó, campos de escombros flotaban donde antes habían estado los incursores. Briggs exhaló. No esperaban que respondiéramos con tanta fuerza. Ahora lo sabrán, dijo Matthew. Y apenas estamos empezando. La noticia se extendió como la pólvora. Flota de la Tierra destruye incursores Orict en Sigma. Contraataque humano eleva las tensiones. Consejo dividido. Mundos neutrales cuestionan la legitimidad del Consejo tras la masacre de civiles. Incluso en los sectores centrales del Consejo, estallaron protestas. Las poblaciones civiles, cansadas de guerras interminables y de la arrogancia del Consejo, comenzaron a cuestionar por qué se estaba atacando a la Tierra. En las cámaras del Consejo, el pánico creció. Esto se está saliendo de control, dijo amargamente la síndica Vera. La opinión pública se está volviendo en nuestra contra. Ellos derramaron la primera sangre,
gruñó el señor de la guerra Korak. Ahora deben pagar. La consejera Dreyis no dijo nada por un largo momento. En su interior, sus cálculos cambiaban. Los humanos no se estaban quebrando. Si acaso, se estaban uniendo. Y si la guerra continuaba de esta manera, el consejo podría no sobrevivir. Pero ya se había derramado demasiado orgullo, demasiada sangre. Ya no había vuelta atrás. A bordo de la Revenant, Matthew también lo sabía. Al revisar los últimos informes de inteligencia, vio la verdad escrita en cada línea. El consejo no se detendría. No podían permitírselo. Si la tierra se mantenía firme, la autoridad del consejo se desmoronaría. Otras especies la seguirían. El viejo orden colapsaría. Y así, lucharían para preservar su poder, al igual que la humanidad lucharía para preservar su libertad. El comandante Briggs entró en la sala de reuniones, con el rostro sombrío. Mensaje del comando de la flota, señor, dijo. ¿Nuevas órdenes? Matthew miró la pantalla y sus ojos se entrecerraron. Era exactamente lo que esperaba. El consejo estaba reuniendo una flota de ataque conjunta cerca de la puerta Epsilon, más grande que cualquier cosa que hubieran usado hasta ahora. Esto no sería otra incursión. Esto sería la guerra. Matthew se levantó lentamente, su expresión dura. Señala la flota, dijo en voz baja. Prepárense para operaciones de combate completas. Briggs asintió una vez. Sí, capitán. Mientras la puerta se cerraba tras él, Matthew miró las estrellas. Habían intentado acorralar a la tierra, intentado quebrar su espíritu con arrogancia y mentiras, pero ahora habían presionado demasiado, y la humanidad ya no tenía nada que perder. La puerta Epsilon se alzaba adelante, un vasto anillo de antiguo metal alienígena que pulsaba con una tenue luz contra la oscuridad del espacio. Más allá se encontraban los sectores en disputa y la flota de ataque reunida del Consejo. Desde el puente de la Revenant, el capitán Matthew Rance observaba el mapa táctico actualizarse con cada segundo que pasaba. ¿Composición de la flota enemiga?, preguntó, con voz firme. La teniente Vaughan respondió con nitidez. Un crucero de batalla Barari, 2 portaaviones de asalto Orict, 4 fragatas pesadas Junoan y elementos de apoyo. Total estimado, 27 naves. Una fuerza formidable, no abrumadora, pero cuidadosamente elegida para probar la determinación de la Tierra. El comandante Briggs se inclinó. No están aquí para negociar. No, asintió Matthew. Están aquí para desangrarnos. Pero encontrarían a la Tierra preparada. La operación Escudo de Hierro se había movilizado más rápido de lo que nadie en el Consejo esperaba. A las pocas horas de la batalla de Sigma Aerodani, las flotas humanas en los sectores fronterizos habían pasado a una postura de combate total. Ahora, en Epsilon, la quinta y sexta flota solariana, casi 40 naves de guerra bajo el mando de Matthew, esperaban en silencio. ¿Estado de la flota?, preguntó Matthew. Todas las naves mantienen su posición, informó Vaughan. Armas listas. Tripulaciones en alerta máxima. Matthew miró a su tripulación. Hombres y mujeres curtidos. Veteranos de interminables guerras de baja intensidad y cazas de piratas. Ahora enfrentaban a la alianza militar más poderosa de la galaxia. Y permanecían firmes, sin vacilar. Abra el canal a toda la flota, ordenó. Un suave timbre confirmó la conexión. Matthew habló, su voz llegando a través del vacío a cada nave. Aquí el capitán Rance. Todos saben por qué estamos aquí. El Consejo eligió este camino. Pensaron que retrocederíamos. Que la Tierra se arrodillaría. Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Pero hoy, les mostraremos lo que significa mantenerse en pie. No luchamos por conquista, sino por supervivencia. Por cada colonia que quemaron, por cada vida que tomaron. Luchamos porque nadie más nos defenderá. Otra pausa. Luego, acero puro. Luchamos, y venceremos. La flota enemiga apareció minutos después, sus motores brillando al salir del hiperespacio. Flota del Consejo entrando en rango de combate, anunció Vaughan. Sin llamadas, sin intentos de comunicación. Por supuesto que no.
El Consejo ya se había comprometido con esta lucha. La diplomacia estaba muerta. ¿Prioridad de objetivo?, preguntó Briggs en voz baja. Los ojos de Matthew se clavaron en la pantalla. Primero el crucero de batalla Barari. Rompan su lanza, luego arrollen los flancos. Se enderezó. Cada músculo tenso. Zafarrancho de combate. Todos a sus puestos. Un profundo claxon resonó por toda la Revenant, seguido del tenso zumbido de una nave preparándose para la guerra. Los primeros disparos vinieron del lado del Consejo. Brillantes lanzas de plasma surcando el espacio hacia las líneas humanas. Enemigo abriendo fuego, confirmó Vaughan. Sin contenerse. La mandíbula de Matthew se tensó. Devuelvan el fuego. Todas las baterías. Los pesados cañones de la Revenant tronaron, rayos de energía rasgando el vacío. A lo largo de la línea, las naves de la Tierra desataron una disciplinada andanada de respuesta. En cuestión de momentos, el espacio alrededor de la puerta Epsilon se convirtió en un torbellino. Escudos brillando, naves maniobrando a velocidades de vértigo. Matthew se movía por el puente, dando órdenes rápidas. Fragatas, formación de pantalla. Mantengan a los bombarderos Sorikt alejados de nuestras naves pesadas. Vaughan, rastree los elementos de flanqueo Junoan. Quiero soluciones de tiro listas. Briggs, cronometre nuestra salva principal para cuando el escudo de ese crucero de batalla complete su ciclo. La batalla se desarrolló rápidamente. El crucero de batalla Barari se lanzó directamente al corazón de la formación humana, sus torretas ardiendo a su alrededor. Los portaaviones Sorikt lanzaron oleada tras oleada de cazas, rápidos, ágiles, mortales. Pero los humanos estaban listos. Los destructores solarianos barrieron el campo, sus cañones antiaéreos destrozando a los bombarderos que se acercaban. Las fragatas atrajeron a las naves Junoan a trampas de fuego cruzado, martillándolas con salvas masivas. Y en el centro, la Revenant lideraba la carga. Baterías principales, máxima potencia. Ordenó Matthew. Apunten a sus nodos de escudo. Haces masivos se lanzaron, impactando contra la nave Barari. Sus escudos ondularon, vacilaron y luego fallaron. Impacto directo, anunció Vaughan. Escudos enemigos caídos. Acábenlo, dijo Matthew con frialdad. Una salva coordinada de 3 cruceros humanos dio en el blanco, desgarrando el blindaje del crucero de batalla. Las explosiones recorrieron su casco, y luego un estallido final cegador cuando su reactor se volvió crítico. Un grito de júbilo se elevó de los comunicadores humanos, rápidamente sofocado mientras la lucha continuaba. La pérdida de su punta de lanza sacudió a la flota del Consejo. Las fragatas Junoan vacilaron, tratando de reagruparse. Los portaaviones Sorikt presionaron más fuerte, sus cazas pululando desesperadamente, pero la defensa antiaérea y de punto humana se mantuvo firme. Matthew aprovechó la ventaja. Flanco izquierdo, avancen, arróllenlos. Las naves solarianas se lanzaron hacia adelante, martillando los desorganizados elementos del Consejo. Una fragata Junoan fue atrapada en un fuego cruzado, destrozada en segundos. La marea estaba cambiando, pero la victoria nunca era incruenta. Bombarderos enemigos rompiendo el bloqueo. Advirtió Briggs. 2 escuadrones Sorikt se deslizaron más allá de la pantalla, lanzándose hacia la Revenant. Prepárense para el impacto, gritó Matthew. Defensas de punto. Abran fuego. Los cañones rugieron. Pero algunos bombarderos lograron pasar. Las explosiones sacudieron el casco de la Revenant, las alarmas sonando. Escudos aguantando, informó Vaughan. Brechas en el casco en las cubiertas 5 y 6. Se reportan bajas. Los ojos de Matthew eran de hielo. Control de daños. Mantengan el fuego. La batalla se prolongó durante otra hora. Brutal. Implacable. Nave tras nave ardía. En ambos bandos. Las tripulaciones luchaban y morían entre humo y sangre. Pero lentamente, inexorablemente, la flota del Consejo comenzó a romperse. Con su crucero de batalla desaparecido y sus formaciones destrozadas, las naves restantes del Consejo se retiraron en desorden. Enemigo en retirada,
confirmó Vaughan. Se están retirando. La voz de Matthew era sombría. Sin persecución. Mantenemos la posición. En el puente, estallaron vítores agotados. No de triunfo, sino de sombrío alivio. Habían sobrevivido. Habían ganado. Las secuelas enviaron ondas de choque por toda la galaxia. Flota humana repele el ataque del Consejo en Epsilon. Primera gran derrota del Consejo en combate abierto. Mundos neutrales cuestionan la legitimidad del Consejo. La opinión pública cambió aún más. En muchos mundos independientes, estallaron protestas. Mercaderes y comerciantes, ya resentidos por la corrupción del Consejo, comenzaron a apoyar abiertamente a la Tierra. Incluso dentro de las cámaras del Consejo, las fracturas se profundizaron. Esto no puede continuar, tronó la síndica Vera. Hemos provocado una guerra abierta y estamos perdiendo la narrativa. Debemos escalar, gruñó el señor de la guerra Korak. No mostrar debilidad. Pero Dreyis sabía la verdad. Escalar solo endurecería la determinación de la Tierra. Las flotas humanas ya estaban reforzando sus fronteras. Facciones simpatizantes ya susurraban sobre apoyar a la Tierra tras bastidores. El Consejo había apostado y perdido. Y ahora la galaxia observaba. De vuelta en la Revenant, Matthew estaba en la destrozada cubierta de observación delantera, contemplando las estrellas. Las reparaciones estaban en marcha. La tripulación estaba agotada, pero viva. Briggs se acercó en silencio. Noticias del comando de la flota, dijo. El gobierno de la Tierra está autorizando nuevas operaciones. Ataques relámpago para perturbar la logística del Consejo. Matthew asintió. Es hora de que dejemos de jugar a la defensiva. Briggs vaciló. Hay más. Informes de inteligencia dicen que algunos mundos neutrales están ofreciendo apoyo encubierto. ¿Suministros? Puertos seguros. Los ojos de Matthew se entrecerraron. Están empezando a ver al Consejo por lo que es. Lo están haciendo. Siguió un largo silencio. Finalmente, Matthew habló, con voz baja. Querían aislarnos, aplastarnos con arrogancia y miedo. Miró las estrellas, ahora un campo de batalla. Pero cometieron un error. Briggs arqueó una ceja. Señor, olvidaron quiénes somos. Matthew se giró, la resolución ardiendo en sus ojos. Olvidaron que somos humanos. La sala de guerra de la Revenant zumbaba con una silenciosa intensidad. Mapas holográficos flotaban sobre la mesa central, mostrando el estado actual del conflicto. Estrellas, puertas, rutas comerciales, posiciones de flotas. Rojo para el espacio del Consejo, azul para los territorios solarianos. Y ahora, un creciente mosaico de gris, mundos neutrales que comenzaban a inclinarse del lado de la Tierra. El capitán Matthew Rance estaba en el centro, con los brazos cruzados. A su alrededor estaban los altos mandos del comando de la flota. El comandante Briggs, la teniente Vaughan, el comodoro Hall de la Sexta Flota y 2 oficiales de inteligencia del gobierno de la Tierra. Resumen, ordenó Matthew. Una de las oficiales de inteligencia, una mujer de mirada aguda llamada Keller, habló primero. Las flotas del Consejo se están retirando de Epsilon, dijo. Su derrota los golpeó más fuerte de lo esperado. Las fuerzas Orict se han retirado a los sectores centrales. Las unidades Barari están en desorden. ¿Y los Junoan? Preguntó Matthew. Keller sonrió levemente. Los gremios comerciales están en pánico. Varias casas están presionando por un acuerdo negociado. En silencio. La mandíbula de Matthew se tensó. Así que nos desangran con una mano y suplican negociaciones con la otra. Exactamente. El comandante Briggs se inclinó. Señor, tenemos una oportunidad aquí. Las líneas de suministro del Consejo están sobreextendidas, especialmente en los sectores del borde. Si los golpeamos ahora, podemos paralizar su logística. La mirada de Matthew recorrió la sala. Todos sabían lo que estaba a punto de decir. Dejamos de jugar a la defensiva, dijo. Les llevamos la lucha a ellos. En cuestión de horas, la operación Martillo de Hierro recibió luz verde.
Una serie de ataques rápidos y contundentes contra puestos de avanzada y depósitos de suministros clave del Consejo en los sectores fronterizos. Sin batallas prolongadas, sin alardes inútiles, solo dolor. La Revenant lideró la primera oleada, una fuerza de tarea de 20 naves. Cruceros pesados, fragatas rápidas, escoltas de portaaviones. Su primer objetivo, el puesto de avanzada Tarkin en Delta Leonis, un punto de relevo clave para los movimientos de la flota del Consejo. Golpearon la estación al amanecer. Emergiendo del hiperespacio bajo sigilo total, la fuerza de tarea humana tomó a los defensores completamente por sorpresa. Sensores enemigos retrasados. No nos esperaban, informó Vaughan. La voz de Matthew era fría. Ejecuten el patrón de ataque alfa. Rayos y torpedos se estrellaron contra las defensas Tarkin. En cuestión de minutos, la red de escudos del puesto de avanzada colapsó. Las naves del Consejo se apresuraron a responder. Demasiado tarde. Equipos de abordaje humanos irrumpieron en la estación, capturando sistemas clave antes de que los defensores pudieran siquiera reagruparse. La operación entera tomó menos de 2 horas. Para cuando llegaron los refuerzos del Consejo, la flota humana se había ido, dejando atrás una ruina humeante. El mensaje era claro, la Tierra ya no estaba a la defensiva. Y en toda la galaxia, los mundos neutrales tomaron nota. En Varos Prime, el pánico se apoderó de las cámaras del Consejo. La consejera Dreyis observaba los últimos informes con el corazón encogido. Puesto de avanzada de Delta Leonis destruido. Sin supervivientes del Consejo. Flotas humanas ejecutando ataques profundos en los sectores fronterizos. El mundo neutral de Tesser declara su no alineación. Niega la entrada a la flota del Consejo. Se estaba desmoronando más rápido de lo que temía. Esto es una locura, espetó la síndica Vera. Deberíamos haberlos contenido cuando tuvimos la oportunidad. Y ahora, gruñó el señor de la guerra Korak, ahora nos escupen en la cara. El Consejo estaba dividido. Los halcones exigían una escalada, movilización total, guerra total. Los pragmáticos veían la verdad. Cuanto más se prolongara el conflicto, más simpatía ganaba la Tierra, y debajo de todo, un temor más profundo de que el desafío de la Tierra inspirara a otros. Dreyis habló por fin. Los subestimamos, dijo. Ahora debemos decidir. ¿Nos arriesgamos a una guerra total o encontramos una salida? Nadie respondió, porque no había una salida fácil. Mientras tanto, la flota de Matthew atacó de nuevo. Corin's Reach, un depósito de combustible clave para las flotas del Consejo. La Puerta Tari, una estación de relevo que controlaba las rutas hiperespaciales. La base avanzada Orict en Gamma Trianguli, aniquilada en una sola incursión nocturna. Cada éxito envalentonaba a los aliados de la Tierra. En mundos neutrales distantes, viejos odios hacia el Consejo se agitaron. Mensajes comenzaron a llegar al gobierno de la Tierra a través de canales secundarios. Comerciantes libres de Helen ofrecen suministros. Señores de la guerra independientes en los sectores del borde buscan alianza. Varios planetas neutrales rechazan las órdenes de conscripción del Consejo. Y un mensaje más peligroso que todos los demás, elementos dentro de la tecnocracia Tarkin dispuestos a negociar. Matthew leyó el último informe de inteligencia en sus aposentos, con el rostro sombrío. Briggs entró en silencio. ¿Ha visto la oferta?, preguntó. Matthew asintió. Si es real, lo cambia todo. Las naves y la tecnología Tarkin estaban entre las mejores de la galaxia. Si incluso una fracción de sus tecnócratas desertaba, el Consejo quedaría paralizado. Pero es un riesgo, dijo Matthew. Podría ser una trampa. Podrían ser luchas internas de facciones. Briggs se encogió de hombros. Toda esta maldita guerra es un riesgo. Matthew levantó la vista, con los ojos ardiendo. Hemos llegado demasiado lejos para retroceder ahora. La Tierra se movió rápido. Se despacharon enviados secretos. Se organizaron reuniones encubiertas en los rincones sombríos de la galaxia. Y mientras la diplomacia se desarrollaba en segundo plano, la guerra continuaba. La flota de Matthew siguió hostigando al Consejo. Incursiones rápidas, ataques de precisión,
coordinados con las crecientes insurgencias en los mundos ocupados. La guerra estaba evolucionando. Ya no era el Consejo contra la Tierra. Era el viejo orden contra la nueva realidad. En el puente de la Revenant, llegó el último mensaje. Vaughan lo leyó en voz alta, la voz tensa por la incredulidad. Planeta Ardentía, mundo neutral, ha declarado una alianza total con la Tierra. Siguió un silencio atónito. Ardentía era un rico centro comercial, estratégicamente vital, durante mucho tiempo un firme aliado del Consejo. Briggs exhaló. Eso los sacudirá. La mente de Matthew corrió. Con el apoyo de Ardentía, se abrirían líneas de suministro. Puertos seguros para las flotas humanas, una base en lo profundo del territorio del Consejo. Pero también significaba una cosa: la guerra estaba a punto de estallar. La respuesta del Consejo fue rápida y brutal. En cuestión de días, una flota combinada Varari-Orict fue despachada para retomar Ardentía. Fuerzas masivas, mucho más allá de cualquier cosa vista hasta ahora. Matthew recibió el informe de inteligencia con fría concentración. Esto es todo, dijo. El punto de inflexión. Briggs asintió. Si mantenemos Ardentía, demostramos que la Tierra puede ganar. ¿Y si perdemos? El rostro de Briggs era sombrío. Entonces lo perdemos todo. Los preparativos comenzaron de inmediato. Matthew lideró personalmente la flota hacia Ardentía. Los refuerzos llegaron en masa. Naves de todo el espacio solariano. Voluntarios de mundos neutrales. Fuerzas de defensa de Ardentía. En órbita sobre el planeta, se reunió una flota heterogénea pero decidida. Matthew se dirigió a ellos por el comunicador de toda la flota. Esto ya no se trata de supervivencia, dijo. Se trata del futuro. Hizo una pausa, la voz de acero. El Consejo nos teme porque nos atrevemos a mantenernos en pie. Hoy, le mostraremos a la galaxia por qué. A través de la flota, miles de voces respondieron como una sola: por la Tierra, por la libertad. Y mientras la flota enemiga se cernía en la distancia, con los motores encendidos y las armas cargadas, Matthew estaba en el puente de la Revenant, con los ojos fríos. Querían una guerra, dijo en voz baja. Están a punto de tener una. La flota enemiga apareció como una tormenta en el borde del espacio. A través de los visores reforzados de la Revenant, el capitán Matthew Rance observó cómo las fuerzas del Consejo se acercaban. Cientos de naves, cruceros de batalla, portaaviones de asalto, fragatas en formaciones cerradas y brutales, se dirigían hacia Ardentía con un propósito sombrío. No están aquí para negociar, murmuró el comandante Briggs a su lado. Matthew no respondió. No tenía por qué hacerlo. Todos en el puente sabían lo que se avecinaba. La voz de la teniente Vaughan era firme. Fuerza de la flota del Consejo confirmada. Más de 200 naves. Elementos principales: cruceros pesados Varari, alas de asalto Orict, apoyo de acorazados Junoan. Los ojos de Matthew nunca dejaron la pantalla táctica. ¿Y nuestro bando? 74 naves solarianas, 25 naves de defensa de Ardentía, 8 voluntarios neutrales, en su mayoría cargueros y corbetas modernizadas. Superados en número más de 2-1. Superados en armamento, superados en clase, pero no superados en coraje. ¿No hoy? ¿Estado de las defensas planetarias? Preguntó Matthew. Las plataformas orbitales de Ardentía están activas. Baterías antinave en línea. Cañones de superficie a órbita a plena carga, informó Vaughan. Están listos. Matthew asintió brevemente. Ardentía se había comprometido por completo con la Tierra. Sin medias tintas. Conocían el costo, sabían lo que pasaría si el Consejo se abría paso, y estaban dispuestos a pagarlo. Se volvió hacia Briggs. Atacarán primero las plataformas de defensa, dijo Matthew. Luego irán directamente hacia el planeta. Briggs asintió sombríamente. Asalto de choque estándar. Fuerza abrumadora, bombardeo orbital, limpieza de supervivientes. La voz de Matthew era de acero. No dejaremos que lleguen tan lejos. El plan era simple. Brutal. Golpear primero. Fuerte. Rápido. Romper su lanza.
La Revenant lideraría una fuerza de ataque dirigida al corazón de la formación del Consejo, las naves de Mando Barari. Si cortas la cabeza, el cuerpo se retuerce sin control. Sobre el papel era un suicidio, pero era la única oportunidad que tenían. Matthew activó los comunicadores. Canal a toda la flota. Un suave timbre. Aquí el capitán Rance, dijo. Ven lo que se avecina. Saben lo que está en juego. Hoy, la Tierra no está sola. Hoy, Ardentía está con nosotros. Hombres y mujeres libres, no esclavos del Consejo. Hizo una pausa, la voz baja y fría. Nos quieren quebrantados. Nos quieren asustados. Miró a su tripulación, cada rostro firme. Mostrémosles a qué deberían temer. Las flotas acortaron la distancia. Matthew estaba en el centro del puente de la Revenant, con las manos entrelazadas a la espalda mientras se disparaban los primeros tiros. Los cañones de riel de largo alcance de las plataformas de Ardentía abrieron fuego, impactando contra las naves líderes del Consejo. Explosiones florecieron en la negrura. 2 fragatas Barari inutilizadas. El Consejo respondió con un muro de plasma y misiles. Rayos de energía rasgaron el vacío. La batalla había comenzado. Formaciones Alfa a Delta. Ataquen, ordenó Matthew. Las naves solarianas se lanzaron hacia adelante, con los motores encendidos y las armas listas. La Revenant lideraba la punta de lanza, flanqueada por los cruceros pesados Aegis y Hammerfall, con escuadrones de destructores como pantalla. El objetivo de Matthew era claro, el portaaviones de Mando Barari, el Cerital, en el centro de las líneas enemigas. Habrán un agujero, dijo Matthew. El choque fue brutal. Los cazas del Consejo pululaban como avispas, tejiendo entre las enormes naves. Los cañones antiaéreos humanos llenaron el espacio con fuego mortal, abriéndose paso entre los atacantes. Las explosiones desgarraron la oscuridad. Naves ardieron, se hicieron añicos, quedaron a la deriva. En la Revenant, las alarmas de daños aullaban. Escudos al 70%, anunció Vaughan. Mantengan el rumbo, dijo Matthew. Una fragata pesada Oryct se interpuso en su camino, con las torretas ardiendo. Matthew no dudó. Baterías de proa. Fuego. Segadores rayos de energía se lanzaron, desgarrando el casco de la fragata. Se partió, expulsando atmósfera y llamas. Objetivo abatido, confirmó Vaughan. La Revenant se abrió paso a través de los escombros, con los motores rugiendo. Adelante, el Cerital se cernía. Briggs se inclinó cerca. Estamos muy adentro. Refuerzos del Consejo se mueven para interceptar. No nos detenemos, dijo Matthew. Incluso si no lo logramos. La boca de Matthew se torció en una sonrisa sombría. Lo lograremos. Activó los comunicadores de la flota. Todas las naves, concentren el fuego en el Cerital. Derríbenlo. Uno por uno, los cruceros y destructores solarianos fijaron su objetivo. Misiles surcaron el espacio. Rayos de energía cortaron el vacío. Los escudos del Cerital brillaron, vacilaron, colapsaron. Matthew aprovechó el momento. Todas las baterías de proa. Salva completa. Fuego. Los cañones de la Revenant tronaron. Un bombardeo coordinado y devastador que se estrelló contra el casco del portaaviones. Explosiones secundarias recorrieron el buque insignia Barari. Y luego una detonación masiva. Cuando los reactores del Cerital se volvieron críticos, una bola de fuego floreció, iluminando el campo de batalla. Estallaron vítores en el puente, pero Matthew no estaba celebrando. Observaba la pantalla táctica, calculando. Con el Cerital destruido, el mando del Consejo estaba en caos. Las formaciones enemigas flaquearon. Se abrieron brechas. Y Matthew vio una oportunidad. Avancen, ordenó. Rompan su línea. Dividan su flota. El Consejo se está desmoronando, dijo Matthew. Briggs asintió. Bien. Matthew no sonrió. No estaba de humor. Estamos recibiendo informes, continuó Briggs. Algunos de los leales al Consejo se están reagrupando en Varos Prime. Es su última resistencia. La mirada de Matthew se agudizó.
Varos Prime, la sede del poder del Consejo, el lugar donde todo esto había comenzado. La traición, el bloqueo, la humillación de la tierra. Era apropiado que terminara allí. Las órdenes llegaron del gobierno de la tierra 2 días después. Simples, finales. Avancen a Varos Prime. Entreguen los términos de rendición. Si se niegan, eliminen la resistencia restante del Consejo. No más negociaciones. No más ilusiones de paz. Matthew reunió a sus oficiales. El Consejo está acorralado, les dijo. Algunos lucharán hasta la muerte. Otros podrían quebrarse. De cualquier manera, lo terminamos en Varos Prime. Briggs sonrió. La primera sonrisa real que Matthew había visto en semanas. Ya era hora. La flota se movió con precisión, sorteando fuerzas leales al Consejo dispersas, martillando líneas de suministro, sembrando el caos. A donde quiera que iban, dejaban un mensaje: la tierra no se arrodilla. El poder del Consejo se desmoronó más rápido de lo que incluso las estimaciones más optimistas de Keller predecían. En los sectores del borde, señores de la guerra antes leales al Consejo declararon su independencia o cambiaron de bando abiertamente. En los sectores centrales, estallaron levantamientos. Colonos, mercaderes, soldados cansados de ser gobernados por burócratas distantes y arrogantes. Y el Consejo permanecía paralizado, aterrorizado, esperando que cayera el martillo. Mientras la Revenant se acercaba a Varos Prime, Matthew estaba en el puente, mirando las lecturas tácticas. Fuerzas enemigas detectadas en órbita, informó Vaughan. 23 naves confirmadas, en su mayoría Barari y Orict. Matthew asintió. Esperado. Sin refuerzos, sin rutas de escape, solo desesperación. Se volvió hacia Briggs. Señal para ellos, dijo Matthew. Un momento después, el buque insignia de la flota del Consejo, la Corona de Varos, respondió. La propia consejera Dreyis apareció en la pantalla holográfica, su rostro pálido pero compuesto. Capitán Rance, dijo. Consejera. Pretende forzar nuestra rendición. Lo hago. Ella lo estudió. No había odio en sus ojos, ni arrogancia, solo una sombría resignación. Lo ha destrozado todo, dijo. Siglos de orden. Lo ha deshecho en 1 año. La voz de Matthew fue dura. Ustedes mismos lo hicieron. Dreyis suspiró. ¿Y si nos negamos? Matthew no parpadeó. Entonces terminaremos lo que ustedes empezaron. Una larga pausa. Finalmente, Dreyis habló. Deme 1 hora. La transmisión se cortó. Matthew no confiaba en ella. Ordenó a la flota que entrara en plena disposición de combate. Cazas desplegados. Defensas de punto preparadas. Bancos de energía cargados. Pasó 1 hora, y luego, la rendición. La Corona de Varos transmitió los términos formales. Rendición incondicional. Disolución inmediata de la autoridad del Consejo. Reconocimiento de la soberanía de la tierra y la independencia de todos los mundos alineados. Se había acabado. Matthew estaba al frente del grupo de desembarco mientras las lanzaderas descendían a Varos Prime. Aterrizaron fuera de la aguja del Consejo, una vez un brillante símbolo de autoridad, ahora agrietada y marcada por disturbios y sabotajes. Dreyis esperaba en las escaleras. Entregó los documentos de rendición sin ceremonia. Matthew los firmó con un bolígrafo que se sentía más pesado de lo que debería. Y así, sin más, siglos de orden galáctico llegaron a su fin. La noticia se extendió por las estrellas. El Consejo se rinde. La Tierra declara la victoria. Comienza una nueva era. Consejo disuelto tras una aplastante derrota. Varos Prime cae. La postura de la humanidad remodela la galaxia. Más tarde, a bordo de la Revenant, Matthew estaba sentado en sus aposentos, mirando el campo de estrellas. Briggs entró en silencio. ¿Se acabó?, dijo Briggs. Matthew no respondió. Se suponía que la victoria debía sentirse mejor. Pensó en los nombres. Las tripulaciones perdidas. Los civiles masacrados. Los mundos quemados. El Consejo había pagado por su arrogancia, pero a un alto costo.
Briggs le entregó una tableta de datos. Nuevas órdenes de la Tierra. Matthew las leyó. Una nueva carta galáctica, liderada por humanos, construida no sobre mentiras e intimidación, sino sobre soberanía y fuerza. Un futuro mejor, tal vez, si eran lo suficientemente fuertes para mantenerlo. Matthew dejó la tableta y se puso de pie. Señala la flota, dijo. Prepárense para partir. Tenemos trabajo que hacer. Briggs sonrió sombríamente. Siempre. Mientras la Revenant se alejaba de Varos Prime, Matthew miró la galaxia, maltratada, rota, pero aún ardiendo de vida. No habían luchado por la gloria. No habían luchado por la conquista. Lucharon porque nadie más lo haría. Y ahora las estrellas eran suyas. La paz era algo extraño. No llegaba con estandartes ni desfiles. Llegaba con silencio. El capitán Matthew Rance estaba solo en la cubierta de observación de la Revenant, observando las estrellas pasar. La guerra había terminado, oficialmente. El consejo ya no existía. Sus señores de la guerra restantes estaban escondidos, muertos o luchando por comprar el favor del nuevo orden. Y la Tierra estaba en el centro de todo. Vencedora. Y ahora, gobernante. La nueva Carta Galáctica se firmó en Ardentía 2 semanas después de la caída de Varos Prime. No en la Tierra. Matthew había insistido en eso. La guerra había sido por la libertad, no por la dominación. Pero incluso mientras se pronunciaban las palabras, la verdad era clara. La Tierra ahora lideraba la galaxia. Los mundos supervivientes del Consejo, los pocos que se atrevían a resistir, no tuvieron más remedio que reconocerlo. Una por una, las facciones neutrales se unieron a la nueva alianza. El comercio fluyó de nuevo. Los refugiados regresaron a las colonias destrozadas. Las naves que antes eran para la guerra fueron reutilizadas para la reconstrucción. Y sin embargo, la paz no era lo mismo que la seguridad. Matthew se apoyó en el visor, con los brazos cruzados. Briggs entró, silencioso como siempre. El nuevo Consejo de la Alianza se reúne mañana, dijo Briggs. ¿Quieren que esté allí? Matthew resopló. Políticos. Briggs sonrió levemente. Ahora lo llamarían político a usted. Que Dios nos ayude. Pero el deber era el deber. Al día siguiente, Matthew se sentó en la gran cámara de la capital reconstruida de Ardentía. Una sala que una vez había albergado gremios comerciales y príncipes mercantes, ahora llena de soldados cansados, diplomáticos y líderes de todas las estrellas. A la cabeza de la mesa se sentaba la presidenta Langley, reelegida por una abrumadora mayoría tras la victoria. Parecía mayor, más dura, como todos ellos. Capitán Rance, saludó mientras él entraba. Me alegro de que haya venido. Voy a donde me ordenan. Langley sonrió levemente. Ya nadie le da órdenes. Matthew. En realidad no. Él no dijo nada. La reunión fue breve y brutal. La Tierra lideraría la nueva alianza. Un consejo de mundos asesoraría, pero la autoridad final recaería en el gobierno de la Tierra. Había demasiadas fracturas, demasiada inestabilidad para arriesgarse a otra cosa. Langley lo dijo sin rodeos. Si no lideramos, el caos lo hará. Pocos se opusieron. La mayoría se sintió aliviada. Mejor la Tierra que otro consejo, razonaron. Pero Matthew sintió el peso de ello sobre sus hombros. La victoria tenía un costo. Ahora tenían que vivir con él. Después de la reunión, Keller, la oficial de inteligencia de mirada aguda, llevó a Matthew a un lado. Hay algo que debería ver, dijo, entregándole una tableta de datos. Lo leyó en silencio. Leales al consejo reagrupándose en los sectores del borde, comercio de armas en el mercado negro, rumores de una nueva coalición en formación. Señores de la guerra, piratas, remanentes del ex consejo. No había terminado. Nunca terminaría. De vuelta a bordo de la Revenant, Matthew reunió a sus oficiales. La galaxia está cambiando, les dijo. Ganamos la guerra, pero la paz no se mantendrá por sí sola. Briggs asintió. Los cazaremos. La mirada de Matthew recorrió la sala. No. Primero construimos. Reconstruimos las colonias. Protegemos los mundos libres.
Les mostramos que la Tierra puede liderar sin convertirse en aquello contra lo que luchamos. Un largo silencio. Luego, Briggs habló. ¿Y cuando llegue la próxima guerra? La voz de Matthew era de hielo. Entonces estaremos listos. Pasaron los meses. Las patrullas lideradas por la Tierra aseguraron las rutas comerciales. Se firmaron nuevos pactos de defensa. Mundos que antes temían a la humanidad ahora enviaban emisarios y solicitudes de protección. La Revenant se convirtió en un símbolo, la nave que había llevado a la Tierra a la victoria. Pero Matthew mantuvo a su tripulación alerta, porque las sombras volvían a crecer. Una mañana fría, una transmisión codificada llegó a la Revenant. Prioridad, solo para el capitán Rance. Matthew la leyó solo en sus aposentos. Flota pirata avistada cerca de las colonias exteriores. Múltiples señores de la guerra del ex consejo entre ellos. La inteligencia sugería una nueva alianza, las semillas de otra guerra. Dejó la tableta y miró las estrellas. Más tarde, Briggs se unió a él. Vio el informe. Matthew asintió. Empieza de nuevo. Briggs se encogió de hombros. Nunca se detuvo. Una larga pausa. Matthew se volvió hacia el visor. Me han pedido que renuncie, dijo en voz baja. Briggs parpadeó. ¿Qué? El Consejo de la Alianza quiere normalizar las cosas. Poner a políticos al mando. Briggs soltó una maldición. Son unos tontos. La boca de Matthew se torció. No era exactamente una sonrisa. Siempre iba a pasar. La paz engendra complacencia. Miró a Briggs a los ojos. Pero no vamos a renunciar. Briggs sonrió. Bien. Al día siguiente, Matthew se dirigió a su tripulación. Luchamos por la libertad, dijo. No por el poder, y seguiremos luchando para protegerla. Los vítores fueron silenciosos, duros. No eran hombres y mujeres que buscaban la gloria. Eran supervivientes, y sabían que la tormenta volvería. Semanas después, la Revenant se lanzó en una nueva misión. No un desfile, no una gira. Una cacería en los sectores del borde, donde se reunían los viejos enemigos, donde se gestaba la próxima guerra. Matthew estaba en el puente mientras las estrellas cambiaban. Briggs se acercó. La misma lucha, un nuevo campo de batalla. Matthew asintió. Creían que podían quebrarnos, dijo en voz baja. Se equivocaron. Mientras la Revenant desaparecía en la negrura, la galaxia contuvo el aliento. Una paz frágil pendía sobre las estrellas. Pero debajo de ella, los fuegos ardían. Y cuando llegara la próxima guerra, como siempre lo haría, la Tierra estaría lista. Porque algunos hombres nunca dejan de luchar. No por el poder, no por la gloria, sino porque la lucha nunca termina de verdad.